Buenos días, bienvenidos. El tema hoy titula Casi echado por tierra, pero solo casi. Salmo capítulo 119, verso 81 al 88 dice: Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los mandamientos de tu boca. Amén. En las películas, el héroe parece escapar en el último tiempo, en el último momento. Puede encontrarse golpeado, herido y exhausto, pero al final prevalece. En realidad, el mensaje que el salmista proclama es que eso no solo ocurre en las películas. Un creyente que se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, habiendo rendido su vida a Él y permanecer sumiso a su palabra, es invencible. Quizás digas: pero tú no conoces mi aflicción, mi problema, mi prueba. Es tan enorme que no puedo cargarla. Lo que tú me dices está bien en teoría, pero ¿qué hacer en un caso como el mío? Notemos que en este salmo se nos permite ver la situación del salmista con mayor profundidad y comprender que no importa cuán mal nos vaya, es probable que el salmista sufrió pruebas tan terribles como las nuestras, pero él nunca dejó de asirse de la palabra de Dios. Realmente, este salmo nos sirve de ejemplo de los sufrimientos de todos aquellos que siguen fielmente al Señor Jesucristo. Cuán mala es la situación del salmista. Parece que él fue llevado hasta el límite mismo de lo que podía soportar, llevado hasta el extremo de su límite humano. Pablo explica esta situación al decirnos en 1 Corintios capítulo 10, verso 13: Oigan, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. No importa el sufrimiento que estés pasando, y quizás pueda que seas llevado hasta el punto de sentirte destruido, llegando hasta el límite mismo de lo que uno puede soportar, pero esto será solo casi, a menos que olvides o abandones la palabra de Dios. Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versos 6 al 10 nos dice que el tesoro que el creyente tiene es la grandeza del Evangelio de Cristo Jesús y la gloria de Dios hecha evidente por medio de ese precioso Evangelio. Es la luz, es la propia luz de Dios, reflejada en la faz de Jesucristo. Este es el tesoro más grande en toda la creación. Tenemos ese valioso tesoro en vasos de barro. ¿Por qué Dios escogió utilizar vasos de barro poco confiables en lugar de vasos celestiales más seguros? Porque los vasos perfectos
solo son seguros para traer gloria a sí mismos. No obstante, aunque nosotros sabemos que los vasos de barro son frágiles y peligrosos, estos pueden dar gloria sublime a Dios. Dios usa estos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí necesitas reconocer tu miserable humanidad al autor de la vida, al Señor Jesucristo. Quizás tú no experimentas las persecuciones y las adversidades que sufren otros creyentes a causa del Evangelio de Dios en Cristo. Pero si llegara ese día, entenderás aquello que dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo dice estar oprimido por todos lados, perplejo, perseguido y abatido. Jesús hacía que la gente supiera que si le seguían sufrirían. En Marcos capítulo 8, verso 34 al 35 vemos que, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Con toda razón, Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 29, nos confirma esto al decir: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Colosenses capítulo 1, verso 27 nos dice que Cristo en nosotros es nuestro gran tesoro y esperanza de gloria. Hay dos cosas a valorar en esto. Por un lado está la vida frente al costo del discipulado, y por el otro, es verdad que no siempre la enfermedad o el sufrimiento glorifican a Dios, pero hay ocasiones en que el sufrimiento, aún la muerte, pueden ser para su gloria y para nuestro bien. ¿Cuántos hemos experimentado un milagro en nuestras vidas? Semejante a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 11, verso 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué nos enseña el Salmo 119, verso 81 al verso 88, que dimos lectura al inicio? Hay 7 cosas que el salmista nos describe allí. Vemos que él siente desfallecimiento del alma, desfallecimiento de los ojos, desvanecimiento de su ser, estar en hoyos terribles, sentir una descarada persecución, sentir una débil condición y hacerse desesperantes preguntas. En la primera, en el verso 81, el salmista suspira con estas palabras: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. La mayoría de nosotros sabemos lo que es empujar al cuerpo al punto de flaquear, o lo que es sufrir una enfermedad y experimentar la incomodidad de sentirse débil. Posiblemente tú has sufrido en alguna ocasión un desmayo, pero el salmista no está hablando acá de su cuerpo físico. La condición que sufre es la debilidad del alma.
Él está abrumado hasta el límite, ha llegado al punto de sentirse mental, emocional y espiritualmente exhausto. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, verso 2 al 4, se resalta la necesidad que nosotros tenemos de mantener nuestros ojos puestos en Jesús para no desmayar. Pues dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Él les está diciendo que piensen en Jesús, que vino sufriendo tantas contradicciones de parte de gente mala, para que de esa manera acepten sus padecimientos a causa del Evangelio. Esto hará que no nos falte ni las fuerzas ni el ánimo. Jesús miró por encima de las pruebas a su recompensa en el cielo, y esto le produjo gran gozo y fortaleza. Sabemos que las penas debilitan el cuerpo, mientras que el gozo lo fortalece. Además, el gozo también fortalece nuestro valor y propósito en la lucha contra el pecado. Cuando miramos a Jesús, Él nos comparte su gozo por la victoria final y la recompensa eterna. Sí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. En la segunda, en el verso 82, oímos al salmista decir, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? La vista es uno de los dones más preciosos que tenemos. Es posible que no la apreciemos hasta que por algún motivo la perdamos. ¿Cuántos de ustedes han sufrido alguna enfermedad en los ojos? Yo he sufrido varios ataques de iritis que dio lugar a la uveitis, que es la siguiente etapa de la inflamación. Esto causó que muchas veces me costara escribir mis libros. Dios ha usado esta experiencia para recordarme la fragilidad de mis ojos, de los cuales dependo en gran manera. Pero el desfallecimiento del salmista en realidad no es consecuencia de alguna enfermedad física. La idea de esta afirmación es que los ojos del salmista han explorado frenéticamente la palabra de Dios en busca de una respuesta sin hallarla. Él quiere ver la respuesta a su condición miserable. No la puede ver y está buscando con tanto ahínco que sus ojos desfallecen. ¿Estás tú así desesperado? Mucha gente lo está. Pero a pocos se les ocurre buscar la respuesta en la Biblia. Necesitas que tus ojos espirituales sean abiertos. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, vemos a Jesús decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Acaso caminarás en medio de la oscura y tormentosa noche de la vida sin Jesús? Claro que no. La tercera cosa que vemos en el verso 83 es que el salmista siente secarse al decir, porque estoy como odre al humo, pero no me he olvidado tus estatutos. Esta es una ilustración curiosa. ¿Alguna vez te has comparado con un odre ahumado? Un odre es una bota de cuero usada en Medio Oriente para poner agua o vino en ella. Cuando estas botas de cuero se vaciaban,
se las colgaba en un hilo en el interior de la tienda, allí donde el humo del fuego pronto las ennegrecía y las secaba, y estaban listas para volver a ser usadas. El salmista está diciendo: estoy desgastado, vacío, encogido, seco, sucio e inútil. ¿Te has sentido así alguna vez? Mira, mejor es que te levantes. No te quedes postrado. El tremendo consejo del profeta Isaías es asombroso en este caso. Isaías capítulo 40, verso 28 al 31 nos dice: oye, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el eterno Dios, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sin importar el tipo de ataque que recibas ni el pánico que puedas sentir, puedes hallar consuelo en saber que el salmista lo experimentó y ganó la victoria. Tú también puedes confiar que así será. La cuarta cosa que el salmista dice en el verso 85 es: los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Para el salmista parece que no hay cuartel, no hay muros que lo protejan. No solo está sin energías, sus enemigos no se apartan de él, continúan asediándolo a cada paso. Le han tendido trampas en su camino. David sabía lo que era vivir como un animal cazado, pues en el Salmo 35, verso 7 dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa acabaron hoyo para mí, para mi alma. Sabemos que al escribir el Salmo 57, verso 6, David se encontraba huyendo de Saúl. El mismo tema aparece en su corazón al decir: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. Pero en medio de él han caído ellos mismos. El primer hombre que la Biblia menciona que es puesto en un hoyo es José. Los celos de sus hermanos los llevaron a abandonarlo y darlo por muerto. ¿Alguna vez has sentido que tus enemigos han cavado hoyos y tendido trampas en tu camino? Definitivamente tenemos un enemigo común que nos acecha. Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Tienes enemigos en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario que buscan cavar un hoyo para que caigas? Tú tienes que saber que estos son solo títeres en las garras del león rugiente. Sus planes son complejos, su determinación es legendaria, estará pisándote los talones y no se dará por vencido hasta que haya logrado destruirte. No obstante, Romanos capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué, pues, diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es solamente por nosotros si estamos reconciliados a Él por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Estamos seguros de cualquier cargo que se levante contra nosotros al ser declarados no culpables por el juez supremo. La quinta cosa que vemos en el verso 86 es una descarada persecución que experimenta el salmista. Él dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame.
Todos sabemos lo que es cosechar lo sembrado. Todos hemos sentido el dolor de la herida, del aguijón de nuestra propia ignorancia. Todos hemos probado el amargo sabor del pecado. No obstante, una cosa es ser perseguidos por nuestra propia culpa y otra es ser perseguidos sin culpa alguna. En realidad al salmista lo persiguieron sin causa alguna. Él comprende que tal persecución se ajusta perfectamente a las fieles palabras de Dios. Él es un siervo de Dios. Abramos los ojos y entendamos esta gran verdad. Jesús en Juan capítulo 15, verso 20 nos exhorta así: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pablo lo entendió perfectamente al decir: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto puedes leer en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. La sexta cosa es que en el verso 87 el salmista siente estar en débil condición al decir: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Él está en una condición de tal debilidad que sus enemigos casi lo han echado por tierra, pero solo casi. Nuestro enemigo puede golpear nuestro cuerpo cuando quiera. Quizás pueda apuñalarlo, golpearlo, cortarlo, despedazarlo y echarlo totalmente, pero solo por tierra. Pero lo que él no podrá tocar es nuestra vida nueva en Cristo. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso puedes leer en Mateo capítulo 10, verso 28 al 31. De aquí el dicho: no hay hoja que caiga del árbol sin que Dios lo consienta. No hay nada que pueda pasar en este mundo sin el consentimiento de Dios. La séptima cosa que vemos son las desesperantes preguntas que se hace el salmista en el capítulo 119 del libro de Salmos. Él está agarrándose firmemente a la palabra de Dios. No está a punto de darse por vencido, pero su estabilidad espiritual no anula su humanidad. Él está confiado, sin embargo, en Dios, pero está desesperado por recibir respuestas. Las preguntas que hace son las mismas que nosotros haríamos. En el verso 84, el salmista formula su pregunta en medio de su dolor al decir: ¿cuántos son los días de tu siervo? El contexto de estas palabras demuestra que él no está preguntando a Dios cuántos días le quedan de vida, sino cuánto más tardará esta prueba, cuánto más podré soportarlo, cuándo me consolarás. Es cierto que el salmista comprende que Dios tiene contados los días de su vida, pero su preocupación es que estos resulten desperdiciados en esta terrible aflicción. Dios, tú sabes cuántos días me restan de vida, pero ¿cuántos de estos días corresponden a tu plan de abrazarme en el fuego de la aflicción? La otra pregunta está también en el verso 84 que dice: ¿cuándo harás juicio contra los que me persiguen? En el verso 78 de este mismo Salmo 119, el salmista había encomendado sus enemigos en las manos de Dios, para que él tratara con ellos. Él sabe que Dios lo hará, pero todavía no ha visto evidencia tangible de ello. Él quiere saber cuándo. ¿Algunas veces has hecho preguntas como estas? Por supuesto que sí. El salmista nunca ha dejado de agarrarse de la palabra de Dios, nunca ha acusado a Dios, pero en medio de su aflicción casi es llevado más allá del límite. Solo casi, sin embargo, estas preguntas no son el resultado de fe o de falta de fe, no.
Son las preguntas que un hijo hacia su padre amoroso le dice: papá, ¿cuándo vamos a llegar? Papá, prometiste llevarme al cine. ¿Cuándo iremos? Papá, prometiste castigar a mi hermana por tratarme mal. ¿Cuándo vas a hacerlo? Dios nos dio este diario de oración que llamamos el Salmo 119. Él está dándonos un cuadro de las cosas que necesitamos aprender y experimentar. Las actitudes piadosas del salmista debieran tornarse en nuestras actitudes. Son varias las maneras en las que Dios desea usar este hermoso e importante pasaje de las Escrituras para enseñarnos su verdad. Como acabamos de señalar, se nos ilustra cómo todos sufrimos aflicción al buscar el crecimiento en Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No dice que al sufrimiento le sigue un peso de gloria, no, sino que se produce esa gloria a través del sufrimiento. En cada instante de nuestra miseria, en el camino de la obediencia, estará produciéndose una gloria peculiar que se obtiene a causa de dolor. Por lo tanto, puedo soportar toda clase de circunstancias sin quejarme por Cristo que me fortalece. Que Dios los bendiga.